Es un gusto poder saludarles, darle la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero, bajo el título Todos sabían que iba a pasar, referirme al reciente incendio en la isla de Lesbos, en Grecia, y precisamente en Muri, uno de sus extremos. Las imágenes son absolutamente elocuentes. Un lugar que fue diseñado, entre comillas, para albergar un poco más de 3.000 personas, tenía en ese momento 4 veces su capacidad. 13.000 refugiados que estaban viviendo en condiciones de hacinamiento. Y era cuestión de tiempo. Todos sabían que en algún momento se iba a desatar una tragedia como la que fue este incendio. Las investigaciones apuntan, porque no hay otra causa, otra forma de acercarse al origen de esto que un incendio intencional. ¿Para qué? Para llamar la atención definitivamente al mundo europeo, de las condiciones infrahumanas en que estaban viviendo y que un polvorín como ese no podía mantenerse por mucho tiempo. Y inmediatamente comienzan a surgir las reacciones en torno a este drama. Usted por las distintas imágenes puede perfectamente imaginarse las condiciones en que vivían no solamente gente joven, gente, por así decirlo, independiente, sino que también familias enteras que estaban viviendo en condiciones de hacinamiento. Repito, todos sabían que esto iba a pasar. Respecto a este tema en particular, yo quiero hacer una conexión a través de algo que he comprobado tras conversar con diferentes tipos de personas en distintas partes, en distintos lugares, en distintas partes del mundo incluso. Y que hay una tendencia, podríamos decir quizás propia de la naturaleza humana, a siempre evitar enfrentar las causas, asumir las consecuencias, como también hacerse cargo de las responsabilidades. No hay causas, no hay consecuencias y no hay responsabilidades. Cuando se vive de esta manera, de espaldas a esas tres cosas, una de las consecuencias es que las personas no saben interpretar la vida, no saben entender la vida, no saben entender incluso sus propias condiciones de vida. Cuando se vive de espalda a eso, no saben interpretar la vida. Y por otro lado, cuando se vive de espaldas a las causas, a las consecuencias y a las responsabilidades, la gente, los países, repiten la historia. No aprenden de la historia. Y eso es algo que usted lo ha escuchado seguramente muchas veces. En distintos momentos se sacan a la luz estas conclusiones de pensadores, de escritores, de observadores, que dicen directamente que el hombre no aprende de la historia, y porque no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y yo veo en esta negación a las causas, a las consecuencias y a la responsabilidad, en esto de vivir de espaldas a estos elementos tan importantes, hacen que la gente repita la historia. Y usted puede analizar cualquier cosa que sucede
en su propia vida, en su país o en el mundo entero, observando cuál es la actitud frente a las causas, consecuencias y responsabilidades, y se va a dar cuenta de cómo se van tejiendo los acontecimientos producto de esta ceguera. Dicho esto, paso entonces a poner el punto de la inmigración bajo estas tres perspectivas. ¿Cuáles son las causas, las consecuencias, las responsabilidades dentro de todo esto? Prácticamente eso no aparece. Cuando usted compara, simplemente en el mapa, las superficies geográficas de los países de donde salen las personas hacia los lugares donde quieren llegar, en este caso el país de origen al país de la inmigración, en muchos casos el país donde quieren llegar cabe muchas veces en el país de origen. Uno puede pensar cuántas veces, por ejemplo, Alemania cabe en Siria, en Irak, en Irán, en un país de África. ¿Cuántas veces cabe? ¿Qué vamos a decir de Suiza, que es minúsculo? Entonces, cuando uno analiza simplemente ese fenómeno, ¿cuántas veces cabe el país donde quieren llegar al país de origen? Uno se pregunta sobre las causas de la inmigración y llega a la conclusión de cómo hay dirigentes que son incapaces, ineptos, de producir, de crear las condiciones de vida para que su gente pueda vivir en países tan espaciosos. ¿Qué hacen ellos para provocar el éxodo de su gente? ¿Cuántos jóvenes no tienen ninguna posibilidad, ninguna esperanza dentro de sus propios países y tienen que inmigrar? Entonces, ¿cuáles son las causas? Es la ineptitud, la corrupción. Me ha tocado, porque es inevitable tener contacto con los inmigrantes aquí en Suiza y en nuestra iglesia en particular, conversar con ellos. Y muchos salen hastiados, además de no tener las posibilidades de trabajo, hastiados porque sus propios dirigentes están más preocupados de armar el país, de crear arsenales, que darle la posibilidad a su gente de poder desarrollar toda una nación. Entonces la pobreza, la falta de oportunidades, está todo absorbido por esta obsesión de tener arsenales nucleares. Una de las tantas causas. Entonces, de eso no se habla. De eso nadie dice nada. Detrás de la inmigración están las mentiras y el negocio. Las mentiras y el negocio, otra vez, la maldad humana, en todo su esplendor. Mentiras porque les cuentan los traficantes, porque son traficantes de personas, les cuentan historias a esos potenciales inmigrantes de toda una prosperidad, que hay un continente que está esperándolos para que puedan ellos ir. Es cuestión de que ustedes lleguen nomás y allá van a encontrar una vida muy rápido y van a poder desarrollar sus sueños y etcétera, etcétera. Puras mentiras. Si usted quiere, bueno,
uno puede llegar a saberlo si investiga cuánto pagaron ellos por llegar hasta acá, porque no es gratis. Ellos tienen que contactarse con los traficantes, los encargados de trasladarlos, supuestamente, a el continente europeo. Incluso aunque se suban a una balsa, aunque se suban a una embarcación de la que sea, las personas tienen que pagar para poder llegar hasta Europa. Y de esas historias he conocido también, que son desgarradoras. Los mismos inmigrantes me han mostrado videos de cómo ha sido su travesía, cómo ha sido su viaje. Y una familia de Afganistán me decía que lo más terrible para ellos fue el llanto de los niños arriba de esas embarcaciones. ¿Por qué? Porque hay mentiras y un negocio detrás de esto. Y la perversidad se ve porque seguramente muchos dirigentes simplemente dicen: vamos a trasladar carga, desocuparemos nuestro país, llevaremos la carga a otros países y después importaremos las divisas. Porque cuando llegan al lugar y los que logran de alguna forma conseguir algo de dinero, se las arreglan también para mandar dinero a sus familias en sus países de origen. Entonces, para los dirigentes llega a ser como una solución soltar carga, desprenderse o trasladar esta carga e importar divisas. Pero saben, los inmigrantes, cuando salen de sus países, nunca se imaginan lo que realmente va a pasar. No les hablan de la realidad. La realidad siempre la esconden. Y en algunos casos, para llegar a establecerse, apenas a establecerse, o sea, llegar a un lugar y no moverse más, puede demorar años. He conocido gente de Etiopía que demoraron años en llegar y después otros años, su señora y sus hijos. Hacen una travesía, hacen un recorrido lleno de peligro, porque además tienen que cuidarse unos de otros dentro de toda esa población de inmigrantes. Eso nadie se los dice. Nadie habla de eso. Entonces, detrás de todo lo que significa la inmigración es directamente un drama absoluto. Se cree que hay más de 80 millones de personas en el mundo entero que tienen esta condición. Y como la realidad siempre se impone, viene el duro trabajo cuando pueden llegar a un país de destino y no moverse más, la inserción. Quizá usted la ha escuchado. Insertarse. Y la inserción es todo un proceso. Existen programas. Aquí en Suiza se hizo un reportaje de varios capítulos de un hombre que decidió invertir su tiempo y su trabajo para crear un programa de inserción. Y lo primero que les dice, y generalmente a la gente joven, son los que están en estos programas, la gente joven, les dice: acá nadie los estaba esperando. Es lo primero que les dice. Y es el primer shock que seguramente reciben frente a las mentiras que les contaron cuando surgieron la posibilidad de que ellos puedan venir.
Y cuando hablamos de un programa de inserción, estamos hablando de un sistema donde está demandada las capacidades individuales de cada persona, su capacidad para aprender un nuevo idioma, su capacidad también para aprender un oficio, porque muchos de ellos, y por no decir todos, llegan al país como cualquier lugar de acá de Europa sin tener las competencias o las capacidades para poder desarrollarse dentro del país, tremendamente exigente. Muchos le dirán, no, tú vas a un paraíso, Europa es un paraíso, que Alemania, que Austria, que Holanda, que Inglaterra, que Suiza, que Italia, que España, que Francia, son un paraíso. No hay ningún paraíso. Vivir acá, rendir acá, producir acá, es de una tremenda exigencia. Y muchos de ellos no tienen las capacidades, no tienen la disciplina, traen tremendas lagunas de educación que les hace, pero en algunos casos, imposible llegar a insertarse. Pero eso no se los cuentan. Nunca les hablaron de eso. Ellos ni siquiera se los imaginaron. Y aquí podríamos decir también que detrás de cada inmigración está el mismo sistema. Las mentiras. Las mentiras. ¿Cuántos inmigraron a distintos continentes en algún momento? O tienen familias que son productos de esta inmigración, le pueden decir. Le pueden perfectamente narrar de estas mentiras que les contaron que había, y todo un mundo de rosas. Y cuando llegaban a la realidad se dieron cuenta que nada era más cercano a eso. Y dentro de esta inserción, cuando llegan a un país de libertad, un país que es verdad, donde existe la prosperidad, las familias comienzan a ver sus dramas, empiezan a vivir sus dramas porque viene la tensión. Los niños, los adolescentes, los jóvenes comienzan a ver las libertades, comienzan a ver la seguridad también para moverse dentro de un país, pero sobre todo las libertades, y ven la prosperidad en cada paso que ellos dan. Ven los autos, ven las bicicletas, ven las casas, todo eso lo ven, cosas que en su país de origen nunca imaginaron. Y entonces comienza la tensión para las familias, porque esos muchachos, con toda seguridad, quieren llegar rápido a ese nivel de vida, quieren llegar rápido a tener eso, desconociendo que detrás de todo eso también hay un sacrificio, hay un trabajo. Si no es gratis eso. Pero bueno, empiezan a elegir los caminos más cortos. Yo personalmente conocí a un niño prácticamente con sus primeros años de adolescencia. Lo conocí, pero ya estaba en un colegio, ya estaba fichado, ya estaba controlado por la policía, porque él, en ese querer llegar rápido a eso que ve, entendió que el tráfico de drogas era el mejor camino. Y a eso se estaba dedicando. Pero estoy hablando de un niño que estaba entrando a la adolescencia, 12 años, 13 años quizás, si es que. Pero ese es el drama que viven muchas familias. ¿Y qué vamos a decir de otras cosas como los vicios? Hablamos del alcohol, hablamos de las drogas y todos los peligros que están asociados y que son atracción para la gente joven. Claro, llegan familias, llegan con sus niños, dispuestos a construir un futuro dentro del país donde se instalan, pero en su país de origen no les hablaron de esto, no les hablaban de estos peligros. Y muchos de ellos, insisto, no tienen las capacidades, no tienen las competencias.
para poder manejar situaciones tan duras como esa. Entonces, repito, estas son las cosas que no se ven, que no se las dicen de una inmigración, a un inmigrante. Los gobiernos no enfrentan las causas, no hacen nada porque puede haber una presión real sobre los líderes de estos países para que tengan la capacidad de crear condiciones para que desarrollen a sus países a través del capital humano y no alegrarse porque trasladan carga y que otros se hagan los responsables. Y ahí es donde viene lo que pasa con la gente que está viviendo en el país donde llegan los inmigrantes. Ellos saben que todo cuesta dinero. Los programas, con todo el altruismo que hay, cuesta dinero. Quien se involucra en eso tiene un sueldo. ¿Y quién lo paga? Entonces, como todo cuesta, y los que aquí viven y están trabajando, dan la dura batalla todos los días para generar sus ingresos, para generar los recursos para su vida o si son su familia y todo, pagan sus impuestos, entonces saben que ese dinero, sobre todo esos impuestos, se está destinando para las personas que vienen como inmigrantes. Y empiezan las tensiones dentro del país, producto de eso. Entonces, cuando uno escucha los dirigentes de los países que reciben a los inmigrantes, que no, que hay que salir, que no, que hay que abrir las puertas, ahora mismo por este incendio en Muri, que rápidamente hay que mover, es legítimo, es ya, pensemos en un acto de solidaridad humana. Pero esas personas que están detrás de esos gritos y de esas presiones para la abertura, para recibir a las personas, o no lo quieren, o a propósito se esconden de las consecuencias de eso. Todo cuesta plata, todo cuesta dinero. Alguien tiene que pagar eso. ¿Quién lo va a pagar? Entonces, es muy sencillo, es muy simple levantar la voz. Es verdad, es gente que está en una tremenda necesidad, en tremendas situaciones de miseria, pero por no ver las causas que empujan a esta desgracia, no hacen nada con las causas, siguen en el mismo camino, como queriendo de alguna forma convencerse de que esto no cuesta. Y cuesta. Y como cuesta, entonces los países van camino también a fuertes tensiones, a fuertes malestares. Y son las condiciones que propician, por ejemplo, todo lo que está pasando en Alemania respecto a este tema. Los grupos neonazis, que es otro extremo inaceptable, pero ven en esto una razón para alimentar su nacionalismo, por la cantidad de dinero que los países destinan para recibir a los inmigrantes. Yo sé que muchas iglesias en todas partes del mundo tienen sus puertas abiertas para que puedan los inmigrantes encontrar un lugar donde algo de familia puedan sentir. Y es definitivamente un acto plausible, pero al mismo tiempo es obediencia al Evangelio.
Pero no olvidemos que eso es una parte, porque el gran desafío para cada inmigrante es insertarse en el país a donde va a residir. Yo simplemente quiero decir que cuando ignoramos las causas, las consecuencias y la responsabilidad de cualquier cosa, no entendemos en qué consiste la vida. Y esos son problemas serios que arrastra mucha gente, independientemente del caso de la inmigración, en su propia vida personal. Porque hay que hacerle frente y hay que hacerse cargo de estos tres elementos. Termino con que Jesús dijo que un día las naciones serán juzgadas, es verdad. Y entre el juicio a las naciones está, porque fui forastero y me recibiste. O tal vez va a ser en forma negativa, fui forastero y no me recibiste. Yo no digo que sea un problema de fácil solución, pero sí, por lo que he conocido, por lo que yo veo todos los días, es un drama y que hay que saber con responsabilidad hacerle frente, hacerse cargo y luchar por realmente insertar y solucionar los dramas de la gente. Y en esto hay responsabilidades múltiples y compartidas de las autoridades como también de los propios inmigrantes, de entender que el gran desafío que tienen es insertarse. Todos sabían qué pasaría. Pusieron el fuego en el campamento para llamar la atención sobre un drama y que, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no hacen caso de las causas, de las consecuencias y las responsabilidades, se crean problemas mayúsculos y muchas veces llegan a ser problemas sin solución. Les agradezco por su evaluación debajo de este video. Les agradezco también por el contacto a través del mail. Si tiene interés, puede comprar mi libro que está en Amazon y ahí abajo está el link para llegar directamente y poder comprarlo. También espero sus reacciones. Y muchas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día.